Andragogía. Definición e importancia de la andragogía. Existen variadas definiciones en relación con el concepto de andragogía, todas con un denominador común: la persona adulta. Caravaggio menciona que la andragogía se acuña a la educación que abarca concepciones de aprendizaje y enseñanza solo para sujetos adultos. Rodríguez la define como la ciencia de la educación para la persona adulta o la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al ser humano. Hill la define simplemente como la ciencia de educar a las personas adultas, mientras que Tarazona a cómo aprenden las personas adultas. Algunos estudios la definen como los métodos, técnicas, fines y en general a todo el currículo diseñado para llevar a cabo a la educación integral en el sujeto adulto. Un proceso de orientación-aprendizaje más que de enseñanza-aprendizaje. Moreno y Quintero la definen como una ciencia muy específica de la etapa de la madurez humana, con sus principios y fines propios. Observa al ser humano como ser que se educa y que educa en su propio proceso educativo, capaz de tomar decisiones para modificar incluso su formación. La importancia de la andragogía estriba en su aplicabilidad a cualquier ámbito, formal o no formal. La andragogía también es analizada como un proceso de autoeducación donde el ser humano consciente selecciona libremente y exige y asume compromisos con responsabilidad, lealtad y sinceridad de su propia formación y realización personal. En consecuencia, los formadores deben tener la capacidad de expresar las ideas en un lenguaje claro y sencillo, evitar el uso de tecnicismos, con lo cual se espera obtener una relación ganar-ganar para ambas partes. Durante el aprendizaje del proceso andragógico, el formador debe considerar la autonomía de una persona adulta. No debe olvidarse en el momento de la formación. En lugar de ello, se recomienda una vinculación y participación activa en la toma de decisiones. Vean esto importante para recordarlo en los momentos de la capacitación. Se recomienda una vinculación y participación activa en la toma de decisiones. Es decir, tanto el adulto como el formador, el participante adulto como el formador, pueden participar o deben participar en toma de decisiones. Acumulación de experiencias previas. Estas son tan importantes en el proceso de formación que pueden potenciar el alcance de un programa y proyecto académico. En el caso de no tomarlas en consideración, se segrega el proceso de aprendizaje y se obtiene una visión parcial del contexto y un desinterés por parte de los grupos beneficiarios. Atendamos esta otra recomendación. Debemos tomar en cuenta las experiencias previas de los participantes adultos. Disposición para aprender. Este punto es clave para la formación del adulto. El adulto, como cualquier otro en una capacitación, el participante debe tener ese deseo de aprender. El pensamiento lógico del adulto. El adulto sabe perfectamente por qué y para qué participa en un proceso formativo. Por lo tanto, puede apreciar con cierta sencillez las consecuencias de sus actos educativos. Es importante subrayar que la actividad educativa de los adultos se funda en la voluntad y no en la imposición. El adulto estudia, aprende, se forma en torno a finalidades que él mismo ha establecido
y que en muchas ocasiones ignora el propio educador. A diferencia de los niños y jóvenes, el adulto promueve su educación, la planea, la lleva a cabo en función de sus propias necesidades e intereses inmediatos y con miras a mejorar y consolidar un futuro mejor. Responsabilidad de sus procesos de aprendizaje. El reconocimiento de que los estudiantes o agentes de aprendizaje son sujetos adultos con la capacidad de asumir responsabilidades en todos los ámbitos de la vida. Por ello, en los procesos educativos andragógicos, la actividad se centra en el aprendizaje del sujeto, siendo él quien tiene que asumir la responsabilidad de sus propios procesos de aprendizaje. Aprende debido a que quiere aprender para transformar su situación personal y social. Los intereses y necesidades del adulto deben ser compatibles con las demandas económicas, políticas y culturales de la sociedad. La andragogía responsabiliza al adulto de sus aprendizajes con un proceso de formación a lo largo de la vida. Esto se relaciona estrechamente con el empleo de los avances tecnológicos y la consecuente mejora del nivel económico y social. Creatividad, la confrontación permanente entre teoría y práctica, y el análisis del proceso constituye un aspecto importante del proceso andragógico, al obligar a los formadores y estudiantes o agentes de aprendizaje a desarrollar su creatividad crítica e innovadora. El trabajo, las instituciones educativas que diseñan y desarrollan procesos andragógicos tienen la responsabilidad de crear y recrear valores hacia el trabajo socialmente útil. Por ello debe existir una vinculación estrecha entre los procesos de trabajo y los hechos andragógicos. La riqueza de ser adulto radica en su experiencia. Por favor, escuchemos y atendamos esta parte. La riqueza del ser humano radica en su experiencia, en lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha realizado, lo que piensa y siente. La experiencia humana es heterogénea y enriquece esas experiencias para mejorar, adaptarse y poder resolver de manera satisfactoria las problemáticas a las que nos enfrentamos. Es una de las ideas principales, motivaciones para diseñar e implementar procesos educativos permanentes. En la actividad andragógica se desvanece la diferencia entre educador y educando. Escuchemos. En la actividad andragógica se desvanece la diferencia entre educador y educando. Ambos sujetos son adultos, con experiencias por su participación social. El concepto tradicional de uno que enseña y otro que aprende, uno que ignora y otro que sabe, en teoría deja de existir en la actividad andragógica para convertirse en una acción recíproca. Conclusión. La andragogía como base de la educación de personas adultas ha experimentado muchos cambios, principalmente desde la década de los 60 hasta la fecha. Sus fundamentos son discutidos desde que se inició la praxis pedagógica. La mayor parte de esos cambios radica en la evidencia del individuo adulto como responsable de su propia formación y de sus propios méritos, lo cual muestra una posición de autocontrol, automotivación para dirigirse hacia la solución de problemas. Se cuestiona su formación así como su entorno. Por lo tanto, como seres humanos dependientes e imperfectos, que aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, las estrategias metodológicas de la pedagogía no podrían aplicarse a la educación de personas adultas. El individuo adulto ya no es tierra fértil donde sembramos razonamientos incuestionables, como cuando se está en la niñez. Entonces la visión andragógica es de moderamiento y tutoría, no de enseñanza obligada.
Relación del formador hacia el participante adulto. Queremos dejar algunas recomendaciones. Una de ellas es cuidado con las bromas o chistes. Hemos estado en algunas capacitaciones en donde el formador hace un chiste o una broma y echa a perder todo el periodo de formación. En una oportunidad estuve recibiendo un seminario donde había muchas instituciones representadas y había una persona muy educada, muy formal, que pasó a dar su discurso. Todo iba bien cuando hizo una broma que echó a perder todo, incluso su propia imagen. Estaba yo sentado a la par de una dama y ella se enfureció porque fue un chiste o broma en relación a las mujeres, pero yo vi el enojo y la frustración, y aquella imagen de aquella persona, de aquel formador, se echó a perder. De manera que recomendación, cuidado con las bromas y chistes. Otro punto es cuidado con las actividades que causan incomodidad. Muchos formadores, capacitadores no tienen el alcance de visualizar o de ponerse en lugar de las personas que están recibiendo ese curso y hacen algún tipo de actividad, juego, donde causan mucha incomodidad, incluso avergüenzan a los participantes. Es un error común que he visto. Hay algunas actividades o juegos donde hay contacto físico, eso deben considerarlo si lo deben aplicar o no. Hacen causar muchas incomodidades a los participantes. Hay quienes lo hacen ver de forma molestos, otros se abstienen, pero por dentro están muy incómodos en ese momento. Otra cosa es donde se quiere tratar al adulto como a un niño. Ese concepto desaparece en la formación de adultos. Algo más en la relación del formador hacia el participante es el respeto. Respeto a sus opiniones, respeto a sus creencias, respeto a su forma de decir las cosas, respeto a decidir. Otro aspecto importante es darle importancia a sus opiniones. Muchas veces nosotros los formadores no sabemos retroalimentar sobre la opinión de alguien. Y en lugar de motivar la opinión, lo que hacemos es frustrar o avergonzar. Démosle realce a la importancia de sus opiniones, aunque aquellas puedan estar equivocadas. Luego usted de alguna forma hará saber por qué está equivocado, pero déle importancia a lo que él dijo. Otro aspecto en la formación de adultos, deje que aporte sus experiencias. Permítalo. Es más, debe enriquecer la capacitación cuando aquellas personas aportan su experiencia, muchas veces con más experiencia que nosotros mismos los formadores. Permita el constructivismo, que las personas aprendan por sí mismas, que aporten su experiencia entre todos, que unos aprendan de otros. Nosotros como formadores aprender de los participantes y ellos aprender de nosotros. Y todos aprendemos del material que se proporciona en la formación. Es verdad, otro aspecto, que el participante es crítico. Y eso es algo que nos toca afrontar a nosotros los formadores. Muchas veces ellos mismos critican nuestros conceptos. Por eso debemos de ser amplios y no pretender decir que somos los sabelotodos. Por darles un ejemplo, esto lo observé en diferentes momentos cuando estuve supervisando eventos de capacitación. El formador dice una forma en que debe realizarse alguna actividad, pero el adulto ya tiene experiencia de cómo hacerlo. Y en diferentes ocasiones escuché decir a voz baja a algunos de ellos, es que yo no lo hago así.
yo aprendí a hacerlo de otra manera y así lo hago. Y yo sé que eso es difícil para el formador, porque el formador está dando una metodología, una dirección, y viene el participante adulto y lo quiere hacer a su manera. Allí es donde tenemos que llegar a un consenso y tener sabiduría para esos momentos. Les deseo lo mejor como formador de formadores para adultos.